¿Cuándo te conectaste con la cosa? Bueno, eso fue el 8 de julio del 66. Era el día de mi cumpleaños. Y fue una invitación que recibí de un amigo de mi novio de entonces, que nos invitó a un grupo distinto, diferente. Le preguntamos muchas veces de qué se trataba, pero no nos pudo explicar porque no tenía la menor explicación al respecto. Solamente sabía que era distinto. Y como yo me encontraba en una situación harta de todo el bla bla político en la universidad, eso de diferente me pareció espectacular. ¿Cuándo y cómo lo conociste a Silo? Bueno, por carta desde el 66. En cuanto empecé a formar parte de ese grupo, había una función que ahora le llamaríamos administrativa, pero que se trataba de reportar qué pasaba en las reuniones, quiénes asistían y demás, y el que contestaba firmaba Silo. Este personaje Silo nos invitó a un retiro muy largo, que luego sería Base 1, pero mi orientador de ese momento no le pareció oportuno y postergó el retiro hasta que estuvimos en condiciones de hacerlo. Al término de ese gran retiro que fue Base 2, en Huinca, Renancó, plena Pampa, Pampa al sur, donde pasan los vientos y es árido, llegó el negro de visita y esa fue la vez que lo conocimos personalmente. Y el negro comenzó a hacer preguntas, comenzó a ver y comenzó a explicar. Y por primera vez después de casi 3 años de proceso fuimos entendiendo de qué se trataba la cosa. Todas las partecitas del rompecabezas se empezaron a unir y todo el trabajo interno y el trabajo social que habíamos hecho de repente cobró sentido y se nos abrió el mundo. Y también se nos cerró el mundo respecto del orientador que no nos había explicado tantas cosas. Y cuéntanos en qué actividades participaste antes de la arenga del 69. Bueno, desde el principio yo realicé todos los ciclos de reuniones que estaban pautados. Había 6 ciclos, se realizaban 3 de ellos, cada ciclo, no recuerdo bien, pero creo que tenía entre 6 y 8 reuniones. Y entre los ciclos había operativos, trabajos de difusión, armado de grupos. Luego se pasaba, terminado el tercer ciclo, a un retiro corto. Corto quiere decir 2 meses de aquella época. Ahí se terminaba un ciclo, se hacían trabajos de una supuesta autonomía y se planificaba lo que se hacía después. Terminado ese ciclo, ese retiro, salíamos en dispersión. En la dispersión se realizaban trabajos de autoconocimiento, se formaban grupos y demás. Aclaremos el contexto geográfico, es decir, este grupo inicial del que yo participé estaba en Rosario, dependía del Grupo Central de Buenos Aires, donde estaba el orientador. Y la tarea nuestra era formar todos los grupos por esa zona central de Argentina. De manera que durante la etapa de dispersión formamos grupos en Santa Fe, en Rosario, en el propio Córdoba, en La Plata. Y llegó un momento en que atender a tantos grupos incipientes con tan poca gente cualificada, esto es con mi mirada actual, resultaba muy difícil. Entonces surgió una forma organizativa que fue diferente, que un grupo de voluntarios, entre los cuales estaba yo, nos instalamos en la parte central, en la provincia de Córdoba, y todos los fines de semana íbamos a los diferentes grupos y colaborábamos en la expansión, colaborábamos con las reuniones, dábamos las explicaciones, ya que nosotros éramos los veteranos, y ayudábamos al desarrollo de esos grupos. Todos esos viajes se realizaban, dado que éramos todos muy jóvenes, estudiantes, viajábamos a riguroso dedo, ¿no? Pero de esa forma se consiguieron formar
todos esos grupos que luego coinciden en este gran retiro de Wincarrerancó, que terminó durando 9 meses, y éramos 40 los que estuvimos dispuestos a ir a este retiro largo. Otra de las actividades, además del trabajo personal, del autoconocimiento, de los grupos y demás, fue defendernos de la contra que había ya en ese momento. Porque en el primer retiro ya tuvimos a la policía dentro y tuvimos que ir a los periódicos a denunciar. Y en el segundo retiro ya fue bastante más fuerte, porque bueno, hay un hecho que está relatado en Jaque al Mesías. Tuve la mala fortuna de tener una familia muy rígida. Y al contactar a una de mis primas, que fue a un retiro en el Tigre, ya se iban produciendo oleadas de gente que iba pasando por estos ciclos de retiros y demás. Pues su padre, teniendo en cuenta que la niña tenía 21 años y ya era mayor de edad, pues la quiso declarar loca a fin de poder traerla a casa a que siguiera sus pautas y no las de este grupo subversivo. Se nos tildaba de hippies, de drogadictos, que deshacíamos las familias. Entonces yo estaba a punto de ir a este retiro largo y una de las pautas para acceder a ese retiro largo era reconciliación con todo lo pendiente. Y yo consideré que tenía como pendiente la relación con mi abuela, ya que me había ido de su casa sin muchas explicaciones a formar estos grupos, y fui a saludarla y a reconciliarme con ella. En ese momento yo tenía 20 años y era todavía menor de edad. Entonces mi tío no encontró mejor cosa que ir con su amigo, el jefe de policía, darme una tunda de las buenas, a puño y patada, hasta que caí casi sin sentido, y secuestrarme en los sótanos de la cárcel, rodeada de mujeres, algunas muy peligrosas, hasta que yo confesara dónde estaba mi prima, cosa que ignoraba por completo. El movimiento, ese es el caso que se menciona en Jaque al Mesías. El movimiento se movió mucho, inmediatamente se denunció mi desaparición, se empezó a publicar, gracias a mi prima, los sucios negocios de dinero que tenía su padre, y finalmente llegó a oídos de mi madre, y mi madre, como tenía la patria potestad mía, fue a rescatarla. Así que la contra, la policía, los grupos, el trabajo interno y un enorme registro de libertad. ¿Y qué era de tu vida antes de conectarte? Yo estaba en una situación de desilusión muy grande, muy cercana al fracaso. Había estado a los 17 años, fui a estudiar fuera, a Estados Unidos. El mundo se me abrió y caí en cuenta de muchas de las mentiras de la época. Es decir, la moral sexual de Argentina en los años 60 era extremadamente pacata y mentirosa. El papel de mi país en el mundo era extremadamente exagerado y mentiroso. Y empecé a caer en cuenta de muchas cosas, de manera que cuando regresé no era mi país. Era ese lugar del planeta donde yo no encajaba. Mis padres, comprendiendo mi situación, me mandaron entonces a Rosario a estudiar, además que yo quería estudiar arquitectura y la situación estudiantil en Buenos Aires era muy conflictiva. Entonces me mandan a Rosario, donde, rodeada de mis primas, podía estar más segura, más protegida y llevar la vida que se esperaba de mí. Y ahí comienza el conflicto. Es decir, yo sentía que las opciones que recibía era lucha armada, opción en la universidad, lucha social de alguna forma, aunque no armada, también, no me convencían. Y la otra opción era seguir las pautas, graduarme, colgar dulcemente mi diploma en la pared, dedicarme a la familia
Y poco a poco eso se iba transformando en una imagen que terminó siendo muy clara una noche en que lo vi exactamente qué se esperaba de mí. Se esperaba una imagen acartonada, sonriente, bien arregladita, sosteniendo un vaso de whisky esperando a que el marido llegue a casa. Y eso era tan sufriente para mí que no hallaba por dónde escapar. Entonces aparece este grupo diferente. Y cuando yo llego a esa primera reunión y me dicen, bienvenida, siéntate. Bien, a todos, catarsis, todo el mundo a quejarse. Yo digo, ¿cómo? Me empezó a gustar la cosilla. Segundo trabajo, meditación yo vivo, estamos todos vivos. Y ahí empiezo a conectar con todas mis experiencias de la niñez, de ver el universo, de sentirme parte de un todo. Y cuando luego dicen, y ahora operativo, pero qué mejor. Es decir, fue como encontrar el hogar, realmente. Y cuéntanos, ¿cómo fueron los preparativos para ese 4 de mayo del 69, en cuanto a logística, propaganda, difusión, traslado, los operativos que se hicieron? Pues fue mucho trabajo y mucha confusión también. En primer lugar, teníamos que propagandear y tapizar las ciudades y teníamos como objetivo Córdoba, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, La Plata, de la imagen de Silo con la estampita. Y lo que teníamos a mano eran los cartones que rociábamos con pintura y además convocar a la gente, avisar de qué era la cosa. Nosotros, los veteranos, supuestamente entendidos, no terminábamos de encajar la imagen de Mesías. Lo que el negro nos había planteado no era la adoración de alguien, pero lo que había planteado tenía un encaje enorme con nosotros, pero no sabíamos cómo decirlo. Entonces la gente nos preguntaba, ¿pero es el Mesías? ¿No es el Mesías? Y nosotros, tú vas y ves. Pero no había una respuesta nuestra real. Entonces sabíamos que era importante, sabíamos que era un hecho y nos jugamos el todo por el todo. Estábamos mañana, tarde y noche haciendo operativos de difusión. Conseguimos arrastrar a la poca estructura que habíamos podido convocar en esos meses. Nosotros terminamos en diciembre del 68, el retiro largo. Habíamos regresado a nuestros puntos de origen y habíamos empezado a formar grupos, de manera que en 3 meses había que formar grupos, procesarlos, darle reuniones, que se sumen a los operativos, venga, que tenga dinero para el pasaje, que esté dispuesto a estar no sé cuánto tiempo en la montaña. Y lo logramos porque había un entusiasmo enorme. Pero sí, fue mucho trabajo y mucha incertidumbre también. Porque en el fondo también queríamos que el negro se pronunciara como Mesías. Esa era la expectativa de atrás. ¿Y con qué esperabas encontrarte? ¿Qué expectativas tenías? Además de esa expectativa de fondo, había una muy concreta. El negro iba a explicar completamente toda su postura doctrinaria. Y esperábamos que fuera una postura muy razonada, muy profunda y que podíamos entender solo unos poquitos. Nos consideramos una élite de prestigio. Así que llegamos a Mendoza. ¿Te cuento cómo fue la experiencia? Llegamos a Mendoza con toda nuestra gente, atendiendo a nuestra gente, y como suele pasar en estas cosas, muchos de los entusiastas que a último momento se subieron al tren, era gente bastante díscola, alteradita, y que no se sometía a normas fácilmente. De manera que cuando le dijimos, tienes alojamiento aquí y la reunión es allá, ellos hacían exactamente lo contrario. Así que buena parte del estadía en Mendoza fue ir recogiendo a la gente, evitando roces, problemas, llevándola, trayéndola. Y finalmente los metimos a todos en un autobús, en un día de sol rajante, muy frío, pero con un sol espeluznante,
y conseguimos llegar a Punta de Vacas. Los de Mendoza sabían cómo era la montaña. Iban preparaditos, tenían su cachucha, tenían su crema. Nosotros, los del litoral, que no habíamos visto una montaña en tiempo, pues íbamos con un abriguito y ya, porque hace frío y ya está. Pero el frío de Buenos Aires, no el de la montaña arriba. Estábamos cagados de frío. Una insolación total. Es decir, el sol atacaba sin piedad y nosotros esperando allí, de manera que insolados absolutamente, lo cual fue beneficioso para esta gente tan díscola porque se tranquilizó, se quedó sentadita. Y en ese momento aparece el negro y comienza a hablar. Estábamos muy pendientes de la gente. En lo que a mí respecta, ojalá haya otras experiencias en que realmente lo escucharon. Pero por mi parte, lo que recuerdo de ese momento era ver a los orientadores de Chile, ver a los enfermos que habían traído algunos en estado sumamente grave, preguntarme si los curará o no los curará, conversaciones con el de al lado, una insolación que no me dejaba pensar. Y allí como en lo lejos, al negro hablando y diciendo cosas muy simples, muy simples. Yo no me enteré lo que dijo en mayo del 69. No le presté atención para nada, ni entendí de qué se trataba. Esa tarde, cuando regresamos, nos juntamos todos los orientadores porque esa era la reunión para nosotros. Ahí es cuando el negro iba a hablar y decir las cosas. Entonces estábamos todos pendientes, era nuestro momento. Lo demás había sido para el público. Y el negro lo que pone es el cassette de la arenga y empieza a cagarse de risa, una carcajada, y gritaba, decía, pero si parezco un cura, escuchen al cura. Bueno, muerto de risa, lo saludó todo con mucho afecto y se fue. Entonces, algunos de nosotros hicimos como, oye, ¿qué fue lo que dijo? Y ahí pusimos el cassette. Y los años siguientes estuvimos estudiando esa arenga y nos dimos cuenta de todo lo que significaba. Pero no ese día ni la menor sospecha. ¿Y cómo modificó tu vida? ¿Qué influencia tuvo? Bueno, todo ese periodo es el periodo de mi conversión. Es una forma de decirlo, pero el impacto fue tan grande. Fue encontrar un espacio en mí y en la gente y en el destino tan fuerte que yo me convertí en una gran fuerza, en algo que iba más allá de mí. Es curioso que era la única mujer en ese mundo de machos y en la violencia que había y en un momento en que toda la sociedad se levantaba en armas. Y era como que yo atravesaba todas esas situaciones, iba construyendo lo nuestro, pero como, no sé, como protegida. Y todos mis intereses cambiaron. Dejé los estudios, dejé las amistades, dejé mis gustos, muchos de ellos. También era parte de ese momento inicial de diferenciación. No nos veíamos como uno más con los demás, sino que nos veíamos frente a. Pero era más que el emplazamiento de la época. Era algo que a mí me trascendía. Y era un registro de libertad tan grande. Era como que lo verdaderamente humano era lo imposible, pero como registro cotidiano, como registro en un viaje a dedo, como registro al llegar a una ciudad a volantear, mirar a la gente a los ojos y transmitirle algo. Era como algo muy vivo. Y eso ha hecho que el movimiento sea mi hogar desde entonces, en estos 45 años. No es la historia de lo que pasó en un momento, sino cómo comenzó todo esto. Y ojalá lo hayamos podido transmitir
como es, con bondad, con esperanza. Bien.